Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente siguiéndonos en nuestra plataforma La Mesa Redonda. Hoy vamos a conversar con Aide Castillo, quien es una exiliada política, defensora de derechos humanos y ex miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Hoy Aide, junto a eh, organizaciones y movimientos que pertenecen a la misma Unidad Nacional Azul y Blanco, hizo un planteamiento en una conferencia de prensa sobre nuevas alternativas de lucha o de ruta para salir de Daniel Ortega. En ese sentido, vamos a pedirle a Aide, después de darle la más cordial bienvenida a su programa, que nos explique en qué consistió y en qué consiste dicha propuesta. Más adelante, Aide, se va a integrar con nosotros Aníbal Castillo de la Unidad Nacional Azul y Blanco del territorio Masaya. Bienvenida nuevamente. Aide, ¿en qué consistió entonces el planteamiento que ustedes hicieron hoy, que es una propuesta de cambio de rumbo en la estrategia de salida del régimen, una iniciativa que ustedes han denominado Retorno al Grito de Abril? Sí, Sergio, muchas gracias por esta oportunidad. Explicarle al pueblo de Nicaragua que la situación de emergencia que vive el país en realidad ya no da para seguirse dividiendo en la oposición, ya no da para esperar que el régimen quiera cuando él lo desee y en el momento que lo desee, dar unas elecciones adelantadas bajo sus condiciones. Estamos viendo las proyecciones que dicen, y esto es proyecciones científicas que están comprobadas de acuerdo a los parámetros de comportamiento del virus a nivel mundial, que probablemente en Nicaragua ya tenemos más de 111,000 personas contagiadas. Esto quiere decir que vamos a tener en estos próximos días todavía muchos más entierros clandestinos, más muertes en los hospitales, más muertes en las casas de habitación, más muertes en las fincas, y esto paralelo a que no se ha detenido la represión para el pueblo azul y blanco. De manera que estamos en un nuevo momento. Nosotros, varios territorios, como lo podés ver en el pronunciamiento, somos más de 20 territorios de dentro de Nicaragua, personas en el exilio, algunas personas de la diáspora, donde estamos coincidiendo en la necesidad de que tanto la sociedad civil, el movimiento de derechos humanos, la oposición nicaragüense cambie de ruta, cambie la estrategia, porque hasta este momento se agotó toda gestión diplomática. Es importante comprender que la aplicación de la Carta Democrática, una vez que se inicia ese proceso, la Organización de Estados Americanos determina hacer una serie de gestiones diplomáticas de buen entendimiento en el marco de la buena voluntad para hacer ceder al Estado de Nicaragua, al gobierno, a la dictadura, de que cambiara de forma de actuación. Pero hasta marzo de este año, todavía la oposición consideraba que era oportuno seguir hablando de elecciones y de un adelanto de elecciones con reformas que las preparamos también, esa propuesta de reforma dentro de la Unidad Nacional, se conciliaron con la Alianza, con varios grupos que hemos trabajado en observación electoral. Sin embargo, al ver que el régimen no ha cambiado y que tenemos un nuevo contexto, Sergio, quiere decir que de marzo a esta fecha tenemos que hacer una lectura de que cambiaron los escenarios.
cambió el comportamiento del régimen porque quizás era una oportunidad para que, entre comillas, se reivindicara. Y más bien lo que hemos visto es un comportamiento nuevamente criminal. Hay un nivel de desesperación, el país ya tocó fondo, pero además vemos unos signos positivos en la comunidad internacional. Hemos visto cómo la Unión Europea anunció sanciones, Estados Unidos anunció sanciones, Canadá también lo hizo y el Reino Unido de igual manera. Hemos visto en estos últimos días cómo en el condado de Miami hay una gestión hacia el Departamento de Estado de catalogar al partido Frente Sandinista como una organización criminal, ¿verdad? Y sumado a esto, nos toma hoy la noticia de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos publica una carta donde le está solicitando al Consejo Permanente, al presidente del Consejo Permanente de la OEA, convocar a una sesión urgente en la búsqueda del restablecimiento de condiciones que permitan elecciones con parámetros y buenas prácticas. Claro que aquí hay un desafío. Entonces, la propuesta que todas estas organizaciones estamos haciendo consiste concreta y brevemente en que, en vez de pedir elecciones adelantadas, porque seguramente Parece que hay una interrupción de tu audio. solicitar otras cosas a la comunidad internacional. Perdón, Aide, me gustaría que recapitularas un poquito sobre la propuesta en sí, porque hubo un bajón de internet. Ok, entonces la propuesta concretamente consiste en lo siguiente. Primero, en vez de solicitarle a la comunidad internacional unas elecciones adelantadas con reformas, que probablemente ese proceso llevaría 3 años o más, si no es que el régimen declara que no va a ir a elecciones, se propone que se solicite a la Organización de Estados Americanos el reemplazo definitivo del régimen Ortega Murillo, dado que prácticamente está haciendo un uso ilegítimo del poder. Basado en la Carta Democrática, tenemos un elemento esencial y es que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el 28 de junio de 2019, reconoció que dado que el régimen seguía violando derechos humanos, eso fue en 2019, hoy igualmente lo sigue haciendo, y en segundo lugar, que no se han alcanzado reformas electorales, que esto conduce a una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático y que es un obstáculo insuperable que afecta y amenaza la paz y la democracia en la región centroamericana. Entonces, si ya tenemos hechos que explican que el nivel de criminalidad no ha cesado, que a esta fecha no ha dado reformas electorales, que la Asamblea General ya reconoció que está haciendo un uso ilegítimo del poder. Están todas las condiciones, todos los argumentos cumplidos uno por uno para que la comunidad internacional solicite el reemplazo inmediato y definitivo del régimen por su incapacidad para gobernar, porque prácticamente los estados y los gobiernos son para proteger la vida de los ciudadanos. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud ha dicho claramente que en Nicaragua hay una situación gravísima donde el régimen no está tomando ninguna de estas medidas. ¿Esto qué quiere decir, Sergio? Que se sigue violando, al igual que Abril, el derecho a la vida,
que es el derecho fundamental que habla la Carta de Naciones Unidas. Entonces, esa es concretamente la propuesta, y que una vez que se declare que hay que proceder al reemplazo de este régimen, se entre a un proceso transitorio que permita, en primer lugar, crear las garantías necesarias para ir a elecciones libres. Si vos ves esta propuesta, no habla de no ir a elecciones, sino ir a elecciones una vez hayamos logrado el reemplazo del régimen, y que en ese proceso de transición, además, retornen los organismos de derechos humanos internacionales, se libere inmediatamente a los presos políticos y con el apoyo de la OEA y la comunidad internacional se desarme a los paramilitares y haya un cambio en las fuerzas de seguridad. Esa es concretamente la propuesta. ¿Cómo pretenden ustedes, como propuesta alternativa, lograr ese reemplazo? ¿Qué significa ese reemplazo y cómo lo harían? Sí, creo, Sergio, que antes de pensar en eso, lo primerito que tenemos que hacer es que todas las fuerzas de la oposición, los movimientos sociales, los movimientos autoconvocados, el exilio, la diáspora, nos sentemos todos a conversar y a primero acordar que es necesario dejar de pedir elecciones adelantadas en este momento. En segundo lugar, necesitamos que el pueblo de Nicaragua exprese claramente que su voluntad ha sido violentada. En abril, el pueblo pedía que se fueran. Ese era el grito, ¿verdad? Pero las cosas no caen del cielo. Las cosas hay que construirlas, provocarlas y hacerlas viables. Dado que ese grito no fue escuchado en aquel momento, en este momento... Ok, estamos teniendo problemas con internet. Definitivamente creo que nos están saboteando el programa. Vamos a hacer reconexión con Aide nuevamente. También estamos esperando que se enlace Aníbal Castillo, ¿verdad? Desde algún lugar de Nicaragua. Él representa a la Unidad Nacional Azul y Blanco en Masaya. Hola, estamos restableciendo la señal con Aide Castillo. ¿O está ahí ya Aníbal Castillo? Aníbal, ¿ya estás aquí? Aquí estamos, hermano, mucho gusto. Ok, se nos acaba de caer la señal de Aide Castillo, donde ella estaba explicando lo que significa hacer el reemplazo, ¿verdad? Una vez que los organismos internacionales, las Naciones Unidas, la OEA, hayan de manera sincronizada declarado a Ortega como un gobierno, ¿verdad?, que debe ser reemplazado. Entonces le estaba preguntando a Aide en qué consistía y qué significaba ser reemplazado el gobierno y cómo iban a lograr eso. Ahora que estás entrando vos, te doy la más cordial bienvenida y te hago la misma pregunta, es decir, ¿qué significa el reemplazo del gobierno de Daniel Ortega y cómo se lograría? Bueno, muchas gracias por la invitación, Sergio. Muchas gracias también a todos tus oyentes. Pues mira, nosotros hemos venido construyendo un documento donde hagamos o tratemos de forzar a las organizaciones donde nosotros pertenecemos a que regresen al grito inicial que la población demandaba a toda la oposición nicaragüense, y era salir de la dictadura. Hay varios pasos para llegar a este proceso, Sergio, y mediante la presión internacional conjunta con presión interna acá en Nicaragua de toda la oposición, pero esto también va a requerir de una unión de toda la oposición para pedir a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos,
a las organizaciones como la OEA, la ONU, la Unión Europea, que desconozcan al régimen dictatorial de Daniel Ortega, un régimen que ya está visto como un violador de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y pues sería uno de los primeros pasos, y así también luego buscar autoridades de transición, un gobierno de transición. Hay muchas maneras de llamarlo, pero serían los expertos pues en leyes que nos digan cuál sería el nombre correcto de cómo llamarlo. Yo te menciono estas dos formas para darte una idea más o menos y que tus oyentes entiendan cómo sería más o menos un reemplazo para este gobierno, porque prácticamente los nicaragüenses estamos acéfalos, estamos desgobernados, porque hemos visto la incapacidad no solo de gobernar, sino de manejar situaciones peligrosas para la ciudadanía, como lo que nos está pasando con el COVID-19. Entonces, obviamente, esto da una clara señal a la comunidad internacional que en Nicaragua lo que hay es un desgobierno, y que más bien no solamente es peligroso para Nicaragua, sino también para los países aledaños, para la región centroamericana y para el resto de Latinoamérica, porque como ha trabajado Ortega, lo que es la pandemia, esto expone a los demás países, porque siempre va a haber inmigración nicaragüense hacia otros países, y ahí se puede seguir propagando el COVID-19. Así que hay varias formas de llamarlo. Creo que no somos duchos nosotros en esa rama, pero hay expertos que pueden buscarle el nombre preciso. Pero yo solo te doy una idea para que más o menos sepan. Pueden ser autoridades de transición, puede ser gobierno de transición, como la gente quiera llamarlo, pues, pero es en ese camino más o menos que deberíamos cambiar y quitar a Ortega. Entendemos el espíritu, pero ustedes deben entender, como promotores de esta idea, de esta nueva alternativa, que el pueblo de Nicaragua tiene las expectativas alrededor de cualquier idea novedosa que pueda surgir para salir de Ortega. Entonces, si los organismos internacionales hacen su trabajo y lo hacen bien, y se aplica la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana, eso va a dejar aislado a Ortega, pero eso no lo va a despojar del poder, no lo va a desalojar del poder. Lo que lo va a desalojar del poder son las acciones internas que realicen los nicaragüenses. Es decir, generar una correlación de fuerzas que sea impactante y que pueda arrinconar a Ortega de tal manera que dimita, que renuncie o que ceda, ¿verdad? Si nos vamos por el escenario de que cedió y las Fuerzas Armadas de este país, es decir, el ejército de Nicaragua, quiere salvarle en Raúl, puede hacer un golpe de Estado y volver a la institucionalidad buscando un reemplazo en la Asamblea, como bien lo expresa la Constitución. Te estoy planteando un escenario. Es decir, si esto puede funcionar es en la medida en que tengamos fuerza el pueblo de Nicaragua para echarle segunda a las iniciativas internacionales, a las iniciativas de la comunidad internacional. Por lo pronto sería solamente un buen anhelo. Sácame de ese error, por favor. Sí, obviamente sabemos que es bastante difícil, pero si toda la oposición comienza a dar esa prédica ante la comunidad internacional, las situaciones, los contextos podrían cambiar. Desde el 2018 a la fecha, los personeros que viajaban a Washington o a los diferentes organismos internacionales para pedir las sanciones y todo lo que se ha solicitado en apoyo a Nicaragua, pero no se ha pedido en sí un desconocimiento como tal. Sabemos que tiene que pasar por el proceso de la Carta Democrática y hasta el momento no se han logrado los votos necesarios, pero tiene que haber un inicio, Sergio. Si nosotros nos quedamos siempre con la prédica, la retórica de buscar cómo ir a elecciones con Ortega en el poder, recordemos que estos son regímenes que nunca logran cumplir lo que acuerdan. Tú mismo lo estás diciendo, de que aunque lo desconozcan y lo saquen de la OEA, eso no quiere decir que va a salir del poder, pero ya son pasos necesarios que se pueden empezar a dar
para meter más presión. Recordemos que el régimen está ahogado financieramente y está robándole descaradamente la posición al pueblo de Nicaragua en los recibos de luz, multas de tránsito inventadas, de todo tipo de impuestos. O sea, le están robando descaradamente al pueblo para poder subsanar ese déficit que ha venido de la cooperación internacional. Entonces, creemos que con más presión hacia la dictadura, presión económica, aislamiento, presión a sus bases medias, donde no se ha tocado hasta el momento, por lo menos ya se tocó a Avilés, pero también hay personas abajo de Avilés que se tienen que tocar para que vayan entendiendo que a todos les va a llegar su momento. Pero es importante empezar a hacer y que los grupos de oposición comencemos a tener una misma retórica, pero que sea la que el pueblo ha indicado. Porque tú como periodista, estoy seguro que desde las redes sociales, desde las calles donde andan entrevistando, intercambiando opiniones con la población, ese es el mensaje que nosotros hemos logrado captar y recibir de la población. No querer una oposición más que trate de negociar por tercera vez, imagínate vos, un otro diálogo 3.0, cuando los otros dos diálogos no funcionaron en lo absoluto y no hizo que Ortega cumpliera nada. ¿Qué te dice que va a venir a cumplir ahora unas reformas electorales que pueden ser maquilladas para tratar de engañar a la oposición? O sea, no hay seguridad de cómo tratar con este régimen. Primero, para llegar a eso tendría que pasar todos los procesos: liberación de los presos políticos, retorno seguro de los exiliados, retorno al país de las organizaciones de derechos humanos, un sinnúmero de situaciones para que nosotros podamos tener un poco de confianza en ese proceso, pero sabemos que eso no se va a dar. Sí. Aide, quería dejarte planteada esta pregunta. Muchas de las organizaciones que están respaldando esta iniciativa, y así lo demuestra el comunicado que vamos a publicar en nuestras redes, significa que pertenecen a la Unidad Nacional Azul y Blanco. Sin embargo, esta idea no ha logrado permear a toda la Unidad Nacional Azul y Blanco. ¿Qué está pasando a lo interno de la unidad? Sí, decirte de que, y Aníbal pues también lo puede explicar muy bien, que nosotros planteamos esta alternativa, esta propuesta de giro en la estrategia en nuestra asamblea plenaria de la Unidad Nacional. Allí coincidimos muchísimas organizaciones. La fuerza principal viene de los territorios y pues en ese momento no había el clima porque no era una asamblea general para tomar decisiones. Sin embargo, la próxima semana la Unidad Nacional está convocando de nuevo a asamblea y nosotros estaremos llevando este tema para que se discuta, se aborde, porque la Asamblea General de la Unidad Nacional es la máxima instancia de toma de decisiones. Y si allí logramos que esta idea prospere, pues la Unidad Nacional tendría necesariamente que hacer este giro. Pero yo creo también, vos has hecho una pregunta muy importante, y es cómo se hace que esto no sea simplemente un sueño. Mira, Sergio, como bien decía Aníbal, en abril nadie apostaba que en Nicaragua podía haber una rebelión. Es más, hubieron investigaciones que subestimaban el papel de los jóvenes, de las mujeres jóvenes, diciendo de que solo vivían en las redes sociales. Y la historia demostró que tenemos imprevistos en la historia y que no era cierto que el pueblo de Nicaragua estaba adormecido, estaba acumulando fuerzas en silencio. Segunda cosa, en este momento hay una altísima represión dentro de Nicaragua. Y a mí pues no me gusta recomendar qué es lo que hay que hacer adentro, porque no es fácil estar en los zapatos
de la gente como está ahorita la gente en la isla de Ometepe, como están los expresos políticos, ya no digamos los presos políticos, pues que están prácticamente expuestos a la muerte. Sin embargo, creo de que debemos de reconocer que el régimen, así como tiene una actitud sumamente criminal, como dice Aníbal, es un régimen que está completamente debilitado. Perdió las calles, perdió los barrios, perdió la capacidad de convocatoria, muchísimos gente de su base está muriendo. Entonces, además ves que la comunidad internacional está cerrando filas también alrededor de declararlo, o sea, como un gobierno completamente ilegítimo. En este sentido, es vital los actores de dentro de la nación. En eso tenemos toda la razón. Nada de lo que podamos hacer afuera va a tener un impacto si no es esa fuerza, ese magma que hace de ese volcán para que pueda haber explosión de libertad, empiece de adentro de Nicaragua. Perdón, se escucha un ruido, ¿verdad? Sí. No sé si será el audio de Aníbal. Ok, mientras eso sucede, déjenme informar que el Senado de los Estados Unidos aprobó de manera unánime entre demócratas y republicanos una resolución en la que llaman al gobierno de Donald Trump a aplicar mayor presión sobre el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua bajo la ley de Estados Unidos para respaldar a los nicaragüenses que buscan restablecer el Estado de Derecho en el país. Y una cita expresando el sentido del Senado de los Estados Unidos debería de continuar apoyando a la gente de Nicaragua en sus esfuerzos pacíficos para promover la restauración de la democracia y la defensa de los derechos humanos y usar las herramientas bajo la ley de los Estados Unidos para aumentar política y presión económica sobre el gobierno de Daniel Ortega. Esto es lo que dice textualmente el documento. Esto abona en la dirección que ustedes están formulando, en la propuesta que ustedes están haciendo el día de hoy. Totalmente, Sergio. Totalmente, viene a darle un empujoncito a nuestra propuesta también con la que sacaba el comisionado Bobo, donde pide que también se desconozca como un Estado o partido terrorista al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y ellos están claros, obviamente es un partido terrorista, está lleno de personas que son capaces de quemar niños, de personas que son capaces de agarrar a jóvenes y marcarles la piel con las letras de su organización criminal, que son personas capaces de matar a mansalva sin ningún peso de conciencia. Esto solo lo hacen las organizaciones terroristas, y todo por lo que hemos pasado los nicaragüenses, pues obviamente ellos se vienen hundiendo más y vienen demostrando cada día más que sí son un Estado terrorista. Lo más reciente, por lo que hemos pasado los nicaragüenses, sufriendo el terror del COVID-19, tanto así que la población en todas partes del mundo, lo normal es que cuando te sentías con los síntomas de COVID era acudir a la unidad hospitalaria de sus localidades. Aquí es todo lo contrario. Aquí tanto sandinistas como azules y blancos tienen temor de visitar los hospitales porque el que entra no sabe si va a salir, y eso también es una forma de crear terror dentro de la población. Entonces, claro que sí, que todo este tipo de opciones que acaba de salir del Senado de Estados Unidos, y más cuando decís de forma unánime, esto significa que hay una intención clara, tanto de demócratas y republicanos, para apoyar al pueblo nicaragüense a buscarle una salida en contra de esta dictadura que tiene sumido al país desde hace más de 40 años. Aide, ¿cuál sería el llamado que ustedes le hacen al pueblo de Nicaragua? Sí, mira, nosotros estamos en un momento en que hay un gran vacío de poder.
Nicaragua no tiene gobierno. Lo que tiene es un grupo que actúa de forma criminal y que no le está brindando ninguna seguridad. Creo que en primer lugar el pueblo de Nicaragua es muy importante que ejerza el derecho que nos da la Constitución de que prescindamos de los servicios de entre comillas, presidente, tal y como cuando vos contratás a alguien y esta persona, en vez de venir a contribuir a tu desarrollo, te roba hasta la vida. Por el derecho a la vida, tenemos que prescindir y decirle, señores, hasta aquí llegó su gobierno, lo desconocemos. Como no hay posibilidades de hacer un referéndum, ni que lo declaren incapacitado, todavía hoy no sale, no da la cara, no está al frente del país. Y como no tenemos esa opción constitucional, porque rompió todo el orden constitucional, lo tenemos que hacer de hecho. En primer lugar, que todo el pueblo empiece a manifestar que desconoce al régimen. En segundo lugar, ante el vacío de poder, nosotros llamamos a la conformación de comités de emergencia y transitorios en toditita la nación, en cada barrio, en cada comunidad, en cada departamento, en cada región autónoma y a nivel nacional, para ponerse al frente de la nación y para preservar más vidas y la salud del pueblo, no importa su color. Aquí tenemos que salvar todo el pueblo, porque este no es un asunto de rojos, blancos, azules, ni mucho menos, sino que es la responsabilidad de salvar la vida de todo el pueblo nicaragüense. En tercer lugar, hemos llamado a cuarentena nacional con el respaldo y la gran autoridad moral que tiene todo ese personal médico, enfermeras, personal de servicio, que le duele lo que está pasando. Atendamos este llamado de cuarentena nacional y, si es posible, transitemos a un paro nacional. Y llamaríamos a la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, llamaríamos a la gran empresa, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, al gran capital, llamaríamos a la coalición, al UNAP, a la alianza, llamaríamos a todas las fuerzas que no se sienten representadas en estos espacios, a todas las fuerzas del país a cerrar filas y decir, pongamos un alto y damos el reemplazo. Y nosotros, por eso es que nosotros hablamos de la estrategia del volcán. Ese es el magma candente con gases dentro de Nicaragua, que tiene que moverse de esa manera, siempre cuidando la vida por los altos niveles de represión. Y nosotros aquí afuera, el exilio, que también tenemos autoridad moral, que también luchamos en primera fila en la rebelión, junto a la diáspora que ha hecho un papel extraordinario, también elevar nuestra voz y seguir fortaleciendo el papel que está jugando la comunidad internacional. Tendríamos que abrir un diálogo con el secretario general, con el Consejo Permanente, para decirle, señores, esta próxima sesión que está llamando el secretario general, que no sea para recetar otra vez reformas, porque esto va a implicar, Sergio, 6 meses para firmar un protocolo de entendimiento entre la OEA y el gobierno de Nicaragua, porque lo dejó vencer. 6 meses, en el mejor de los casos, para acordar reformas electorales. 1 año, si acaso, para que esas reformas electorales se pongan en práctica. Y si al régimen se le ocurre al año, como lo hizo con el diálogo pasado, mandar a decir desde el Carmen a los que tenían en la mesa, ya no vamos a cumplir, como pasó con los acuerdos de marzo, ¿cuántas personas van a morir en 3 años? El pueblo se hunde, no vamos a poder reconstruir el país. Entonces creo de que, si ustedes ven esta propuesta, no es ni una nueva oposición, no es que está llamando a la división, es todo lo contrario, es aprovechar
un momento histórico. El régimen está sirviendo en bandeja su destitución por su criminalidad en el manejo de la pandemia, que la oposición, el pueblo y la comunidad internacional tenemos que aprovechar para de una vez por todas, como decimos, cuando uno tiene cáncer, Sergio, el médico te puede dar, o vos le decís, doctor, deme algo para el dolor, podría ser recetar esas reformas y todo lo demás, pero también uno tiene derecho a decir, no, doctor, póngame la quimioterapia, quiero cortar de raíz esto que estoy viviendo. El pueblo exige quimioterapia para extirpar este cáncer. Ya no aguantamos, yo creo que hasta aquí es solidario. Y por último, un mensaje, Sergio, para la gente que todavía está en las filas del Frente Sandinista, para la gente del ejército, para los policías de línea, para los soldados, los funcionarios de Estado. Este es un momento muy importante para ponerse del lado de la justicia, del lado del pueblo, y decirles que todos ellos son bienvenidos, los que no cometieron crímenes, a este lado de la historia, porque todos somos nicaragüenses y tal vez podemos buscar mecanismos donde ellos se sientan con confianza para poderse comunicar y decir, señores, yo quiero tomar distancia, y vamos a estar listos y abiertos, porque es el momento de la nación, no es el momento de políticos tradicionales, no es el momento de retórica, ya el pueblo se cansó, es el momento de la acción y del cambio para vivir. Aníbal, tus palabras finales. Bueno, quisiera agradecerte la oportunidad que nos brindaste para dar a conocer nuestra posición a toda la población, y quiero dejar muy en claro, y esto reforzando un poquito lo que decía Aide, que nuestra intención, lejos de perjudicar o fraccionar o serruchar piso, como hablamos popularmente los nicaragüenses dentro de nuestra organización, que es la Unidad Nacional, es al contrario. Nosotros lo que buscamos es que nuestra organización, de la cual somos fundadores y en la cual hemos creído y hemos apostado mucho, agarre más reconocimiento popular de toda la población nicaragüense. Lo que nosotros pretendemos como organizaciones inscritas en la Unidad Nacional y siempre bajo nuestra autonomía como organización territorial es que nuestra organización busque cómo retomar lo que hasta el momento más de 15 organizaciones dentro de la Unidad Nacional, otras organizaciones dentro de la Alianza y más de 8 o 10 organizaciones que están fuera de estas dos organizaciones, valga la redundancia, como muchos movimientos 19 de abril, organizaciones de víctimas como ABA, como la Unión de Presos Políticos, como los familiares de presos políticos, estamos demandando. O sea, nosotros no venimos a dividir, no venimos a crear una agrupación nueva, nosotros vamos a permanecer dentro de la Unidad Nacional, y es ahí donde nosotros consideramos que podemos seguir haciendo incidencia y llevar hasta los espacios de toma de decisiones lo que el pueblo quiere expresar. Te agradezco el espacio, muchísimas gracias, que Dios bendiga a Nicaragua y que viva Nicaragua pronto libre. Muchas gracias, Aníbal Castillo, por haber estado con nosotros. Aide Castillo, te agradezco muchísimo tu planteamiento. Esperemos, ¿verdad?, las reacciones que esto va a tener. Por lo pronto, a ambos les agradezco su participación con nuestra audiencia. Que estén muy bien. Y a ustedes, amigos y amigas, seguidores de la Mesa Redonda, les deseo la mejor de las tardes. Nos vemos mañana, nos encontramos mañana.